Hola, hola, Dios te bendiga en esta hermosa noche del Señor, noche que el Señor hizo para bendecir tu vida, donde hoy tenemos nuestro estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia en nuestra iglesia, sobre el último profeta de la Biblia, Malaquías. Después de eso vienen los 400 años de silencio, vienen los 400 años de silencio, y después de los 400 años de silencio comienza el nuevo profeta, que es Juan el Bautista, que es el que va a enderezar las veredas o los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Malaquías a veces se saca un poquito de contexto cuando se refiere a diezmos y ofrendas. Y hoy vamos a ver aquí con mucho amor y respeto a los que utilizan el libro. Vamos a ver aquí lo que ocurre cuando el profeta Malaquías, un instrumento de Dios para hablarle al pueblo de Israel, manifiesta lo que Dios quiere hablarle a un pueblo rebelde y a unos líderes rebeldes. Recuerde que la Biblia es el único libro que su autor está presente. Fue inspirada por Dios y escrita a través de diferentes profetas, escritores. Y la Biblia es la guía de enseñanza para cada ministro y para cada uno de los pastores y para dirigir la iglesia. Son 66 libros, ya este es el último libro del Antiguo Testamento, vienen los 400 años como dije ahorita, y luego viene el comienzo del libro de Mateo. Y en esos 400 años, el próximo miércoles vamos a ver qué pasó de ese silencio de Dios. Ese silencio de Dios de 400 años, desde Malaquías hasta Mateo, es más o menos el mismo tiempo, entre 400 y 500 años, en que Dios habló a Abraham de los 400 años de la cautividad del pueblo de Israel. Amén. Esperamos que este estudio bíblico sea de bendición para usted, para su familia, y gracias a los que lo van a ver más adelante y se puedan conectar. El nombre de Malaquías significa el ángel de Jehová. Algunos creen que Malaquías es simplemente el nombre del libro del Antiguo Testamento, escrito por el profeta Malaquías. Otros dicen que fue escrito por Esdras. Pero la mayoría de las demás fuentes afirman que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y su mensaje fueron claros y tajantes, de aliento para el desánimo que tenía el pueblo de Israel. Poco se sabe de Malaquías, excepto que fue un profeta que predicó y escribió a la rebeldía del pueblo de Israel delante de Dios, rebeldía con su sacrificio, rebeldía de los líderes, de los fariseos y escribas. Amén. Vamos ahora, ya hablamos la persona de Malaquías, el profeta Malaquías. Ahora vamos a hablar del libro del profeta Malaquías. En el capítulo 1, son 4 capítulos el libro de Malaquías, y vamos a explorar muchas cosas, muchos datos bien importantes que tal vez no se tocan muy a profundidad, y debe de ser, el libro de Malaquías no se debe, ningún libro de la Biblia se debe tocar livianamente,
en un estudio bíblico. Se debe de profundizar para el aprendizaje, el conocimiento y acercarnos más a Dios. Malaquías 1:1 identifica el autor del libro de Malaquías como el profeta Malaquías. Este libro fue escrito entre el año 400 al 440. El libro de Malaquías es un oráculo que es la palabra de Jehová contra Israel por medio del profeta Malaquías. Esta era una advertencia de Dios a través del profeta Malaquías para decirle a la gente, al pueblo de Dios, que regresaran a Dios, a mantener esa comunión íntima con Dios. Mientras el último libro del Antiguo Testamento se cierra, el pronunciamiento de justicia y la promesa de Dios de restauración a través de la venida del Mesías. Ahí es cuando ya Malaquías culmina en el capítulo 4 y habla del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya todos sabemos que Dios envía un ángel a hablarle a María y a través del Espíritu Santo ella concibe y da luz a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo repito, el pronunciamiento de la justicia y la promesa de Dios de su restauración a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, resonó bien fuerte ante los oídos del pueblo de Israel. Sobrevienen 400 años de silencio desde Malaquías hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y cabe resaltar que el Pentateuco encierra 5 libros y el Nuevo Testamento comienza con 5 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de los apóstoles y el advenimiento del Espíritu Santo. Sobrevienen 400 años de silencio, terminando con un mensaje similar del profeta siguiente de Dios, que es Juan el Bautista. Y cabe resaltar que Juan el Bautista fue primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, de Elizabeth, proclamando el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Dios siempre hablaba a través de los profetas, grandes profetas, profetas menores, como Malaquías, del arrepentimiento del pueblo. Que el pueblo no siguiera insistiendo de estar alejándose de Dios tras ídolos, tras hacer lo que Dios prohibió a través de los 10 mandamientos, pues el pueblo lo hacía haciendo en desobediencia. Y Dios utilizó profetas, utilizó jueces. Y como estuvo cautivo 400 años en el pueblo de Egipto, en la esclavitud, también hubo 400 años de silencio desde Malaquías hasta Mateo. El último profeta Malaquías y el primer profeta Juan el Bautista. En Malaquías 1:6, capítulo 1, verso 6, nos dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y Dios le pregunta: pues si yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y en Malaquías 3:6, capítulo 3, versos 6 al 7, dice: porque yo, Jehová, no cambio, pero esto sí, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, el pueblo de Israel. Desde los 10 mandamientos se ha estado separando de Dios. Fue rebelde, murmuró contra Moisés, murmuró contra los líderes. Y eso los llevó cautivos a Egipto. La desobediencia. Estuvieron 400 años. Como le dijo Dios a Abraham, van a estar 400 años en una tierra que no es la de ellos. Ahí ellos iban a estar ya como esclavos. Hasta que llega Moisés y los liberta. Malaquías escribió las palabras del Señor al pueblo elegido por Dios, que se había extraviado de sus principios, especialmente los sacerdotes. Escuche bien, los sacerdotes no estaban tratando con respeto los sacrificios que debían hacer delante de Jehová. Tenían animales con defectos, con muchos defectos, y eran sacrificados, aun cuando la ley demandaba que debían ser animales sin defecto. Y eso está en Deuteronomio 15:21, cuando Dios se lo dice a Moisés. Los hombres de Judá eran desleales con las esposas de su juventud y se preguntaban por qué Dios no acepta su sacrificio, sabiendo los líderes, los sacerdotes, que los animales estaban impuros y eso no honraba a Dios. Ellos seguían permitiendo la corrupción del pueblo. Y yo les voy a explicar algo más adelante. Los hombres de Judá eran desleales a sus esposas de su juventud y se preguntaban por qué Dios no aceptaba su sacrificio. La primera deshonra fue a la mujer que tuvieron desde su juventud y ellos pedían cartas de divorcio. Tampoco la gente estaba diezmando como debían hacerlo. O sea, no estaban diezmando como debían de hacerlo, como dice Levítico 27, 30 al 32, que da unas instrucciones a través de Moisés de cómo tenían ellos que diezmar. Llevar un animal puro, sin mancha, sin defecto. Y lo llevaban impuro. Y así mismo lo sacrificaban. Pero a pesar del pecado de la gente y su alejamiento de Dios, Malaquías reitera el amor de Dios por su pueblo y su promesa de un mensajero venidero que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hago un alto. Los sacerdotes les robaban a Dios. Habían unas instrucciones bien estrictas de parte de Dios a Moisés con referente a los diezmos y a las ofrendas. Pero ahora, pues lamentablemente, a veces sacan de contexto este texto bíblico y a veces crean un cierto sentido de culpabilidad a las personas hoy en día con este texto de Malaquías 3:16. Y yo quiero explicar esto. Dios estableció cómo eran los sacrificios y qué consistía cada sacrificio. Eran animales sin defecto, puros, para que sea un sacrificio puro y perfecto delante de Jehová. Recuerden el sacrificio de Caín y Abel. Caín dio lo que estaba en su corazón, que no era bueno delante de Dios, y eso lo depositó en sacrificio. Abel escogió un animal perfecto y lo sacrificó a Dios, y Dios vio con agrado el sacrificio de Abel. Y eso provocó el celo, la ira y la contienda
de Caín y mata a Abel. El primer asesinato. Consecuencias del pecado de Adán y Eva cuando comen de un fruto que no tenían que comer. Y el pueblo fue decayendo. Y Dios levantando profetas, Dios levantando jueces. Y la misericordia de Dios se renovaba sobre su pueblo. En una ocasión en el monte Sinaí, Dios vio la rebeldía del pueblo de Israel y quería consumirlo. Y Moisés le dijo: acuérdate de la promesa que hiciste a Abraham. Hoy en día pasa lo mismo. Los diezmos y ofrendas ayudan a las iglesias, pues para el mantenimiento de la luz, el agua, si ahí se paga local o si se paga programa de radio, etc. Hay pastores que son asalariados y hay otros que viven de los salarios. Pero no podemos utilizar un texto fuera de contexto para crear un sentido de culpabilidad a la feligresía. Porque allá quienes estaban haciendo las cosas mal delante de Jehová, aceptando sacrificios que sabían ellos que el Levítico decía que no los podían hacer, ellos los aceptaban. Y por eso Dios dice: el pueblo me está robando, pero es porque los líderes están empujando al pueblo a robar. Yo quiero que usted lo entienda bien claro. Los diezmos y ofrendas son buenos. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Y también Malaquías dice: haced esto y abriré las ventanas de los cielos. Pero el pueblo de Israel, sus líderes, los levitas, los sacerdotes y sumos sacerdotes, hicieron lo malo delante de Jehová. Y prueba de eso lo vemos cuando Jesucristo llega a la entrada triunfal, entra al pueblo y saca a los mercaderes del templo, porque lo que Dios le dijo a Malaquías que estaba haciendo el pueblo de Israel lo estaba haciendo en el templo de Jehová, y en los celos de Jehová, del celo de Dios en Jesucristo, provocó que él lo sacara del templo por cara a la mesa. Y Jesucristo lo dijo: mi casa la han hecho una cueva de ladrones. Eso fue lo que pasó. El cumplimiento de lo que Cristo hizo en el Nuevo Testamento es lo que Dios había manifestado a través del profeta Malaquías, que era lo que estaba haciendo el pueblo. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento y Cristo lo manifestó en el Nuevo cuando entra al templo, que saca a los mercaderes del templo. Se enriquecían, cogían las mejores carnes, no para el sacrificio, sino para ellos. No daban las ofrendas como tenían que darlas. Los animales tenían desperfectos. Por eso Cristo es el Cordero inmolado, sin mancha, sin desperfectos. Tal vez esto sea controversial para algunos concilios pastores, les pido perdón, pero yo tengo que hablar conforme a lo que dice la Biblia, conforme a lo que dice los 4 capítulos de Malaquías, conforme a lo que Cristo hizo en la entrada triunfal. Malaquías 3:1-6 dice: es una profecía concerniente a Juan el Bautista. Él era el mensajero del Señor enviado para preparar el camino del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ese es Juan el Bautista, su primo hermano.
Juan predicó el arrepentimiento y bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, preparando así el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen. Pero el mensajero vendría súbitamente a su templo. Es Cristo mismo en su segunda venida, cuando venga en gloria y poder a buscar a su pueblo. Primero viene el rapto y después la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús limpiará a los hijos de Leví. Significado que aquellos que ejemplificarían la ley mosaica necesitaban ellos mismos ser purificados del pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo entonces estarían en condición de ofrecer una ofrenda de justicia, porque sería la justicia de Cristo imputada a ellos a través de la fe. Estamos aquí viendo el reflejo o el resultado de Malaquías 3:16 en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando limpia el templo. Esto no se trata de cantidad, se trata de calidad. Por eso dice la Biblia, yo bendigo al dador alegre. ¿Y por qué digo se trata de calidad y no de cantidad? ¿Qué dio la viuda cuando estaba Jesús y los discípulos que estaban recogiendo las ofrendas en el templo? La viuda dio 2 dracmas, era lo que tenía. Ella dio calidad, no cantidad. Y Dios bendice al dador alegre cuando tú das con alegría, cuando tú das con gozo, sabiendo que Dios abrirá las ventanas de los cielos para bendecirte. El diezmo y la ofrenda se trata de calidad, no de cantidad. Dios no se complace cuando obedecemos sus mandamientos. Dios no quiere sacrificio, Dios desea obediencia. Él les devolverá el pago a aquellos que no lo escuchan. En cuanto al aborrecimiento de Dios por el divorcio, y recuerden que Jesucristo habla en el Nuevo Testamento sobre el divorcio y el adulterio. Y eso es lo que también estaba en el pueblo de Israel, cuando querían cambiar sus esposas y pedían cartas de divorcio. Y Cristo habla de eso, del adulterio y del divorcio. Dios toma muy seriamente el pacto del matrimonio y no quiere que sea quebrantado. Por eso llaman las bodas del Cordero cuando la iglesia se casa con el Cristo de la gloria, el que pagó por precio de sangre por su iglesia. Debemos ser fieles a las esposas de nuestra juventud toda nuestra vida. Por eso hacemos un juramento en el altar que dice hasta que la muerte nos separe. Dios ve nuestros corazones, así que Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Nada puede esconderse delante de Él. Él regresará y será juez. Pero si regresamos a Él, Él va a regresar a nosotros. Este fue el libro de Malaquías. No sigamos repitiendo lo que otros dicen sin tener el fundamento de lo que dice la Biblia. Porque se saca la Biblia de contexto. Cuando Dios llama a un santo ministerio, Dios respalda y Dios abre puertas.
Y nosotros dependemos del favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A ti que estás viendo este estudio bíblico, quiero pedirte que no tengas sentido de responsabilidad. La Biblia dice que el que escucha bien, que el que no trabaja bien en su casa no puede trabajar en la casa del Señor. Por ende, tenemos que donde primero trabajar es donde Dios nos plantó primero. Fue nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. Ahí tenemos que ser mayordomos para luego ser mayordomos en la iglesia. De esto es lo que se trata. De calidad, no de cantidad. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Es momento de transformar la mente, de transformar el corazón. De que repitas este estudio bíblico a través del canal de YouTube y de nuestra plataforma de Facebook y TikTok. Este libro es bien controversial. He escuchado de ministros que hacen dinámica y dicen que han sacado el libro de Malaquías de contexto. Esto es un libro que no se interpreta, esto es un libro que lo revela el Espíritu Santo. La viuda dio todo lo que tenía, porque no se trataba de cantidad, se trataba de calidad. Para que Dios te bendiga como dador alegre, da la calidad y no la cantidad. Dalo de corazón. Y Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Somos los pastores Neco y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Este domingo tenemos nuestro servicio de adoración y predicación. Te invitamos a verlo a través de la plataforma de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Gracias a nuestra amada Iglesia Génesis, gracias a los amigos de Facebook y gracias a los amigos de TikTok y de nuestro canal. Suscríbete en nuestro canal Iglesia Génesis, las llaves del reino. Buscamos gente como tú para el reino de los cielos. Buscamos gente como tú para que Dios te bendiga y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tú eres importante para Dios. Y tú eres el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Volvámonos al Señor y Él se volverá a nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos el domingo. Bendiciones. Shalom.